Capítulo XXV 18 de septiembre de 1993, han sucedido tantas cosas, se ha perdido tanto en las pasadas 2 semanas, que difícilmente me puedo obligar a escribir sobre ello. Estoy vivo y con buena salud, aunque hay momentos en los que envidio a las decenas de millones que han muerto durante los recientes días. Se me ha secado el alma. Soy como un muerto viviente. Todo en lo que he sido capaz de pensar, una y otra vez martilleándome la mente, es el hecho irreversible de que Catherine ya no está. Antes de hoy, cuando no estaba totalmente seguro de su suerte, esto me atormentaba sin descanso. Ahora que sé que está muerta, el tormento, sin embargo, ha desaparecido, y solo siento un gran vacío, una pérdida irreparable. Tengo que hacer un trabajo importante, y sé que he de olvidar el pasado y dedicarme a cumplirlo. Pero esta noche debo volver a mi memoria, a mis pensamientos. En el caos de estos días, millones perecieron sin dejar apenas un recuerdo suyo, siendo olvidados para siempre, eternamente sin nombre, pero puedo comprometerme, a través de estas páginas tristes, la memoria de Catherine y los hechos que ella y otros camaradas ayudaron a dar forma, en la esperanza de que este diario me sobreviva. Eso es por lo menos lo que les debemos a nuestros muertos, a nuestros mártires. No olvidarlos, ni a ellos ni a sus hechos. Era el 7 de septiembre, un miércoles, cuando terminé de instalar nuestra tercera bomba. 2 miembros del equipo y yo fuimos a buscarla un lunes al lugar donde estaba escondida la última cabeza nuclear y la transportamos a Maryland. Yo ya había señalado el lugar donde la quería instalar, pero los movimientos de tropas fueron esa semana tan grandes en el área de Washington que tuvimos que esperar en Maryland casi 3 días hasta tener la ocasión de acercarnos al objetivo. El tráfico en Washington había sufrido grandes embotellamientos debido a los controles, carreteras cortadas, puntos de inspección y todas esas cosas, pero esa semana, aumentó siendo casi imposible moverse. En el camino de regreso a nuestro cuartel general de la imprenta, las carreteras estaban congestionadas por largas filas de automóviles civiles, todos conduciendo en la dirección opuesta, y abarrotados de pertenencias de su hogar, atadas a techos, capós y puertas. Entonces, como a media milla de la imprenta, caímos en otro control militar que no estaba anteriormente. Se habían colocado alambradas a través de la carretera y tenían un tanque estacionado detrás de la alambrada. Me di la vuelta e intentar por otra calle. También estaba bloqueada. Le dije a un soldado al otro lado de la alambrada, a gritos, que dónde iba, y que si había alguna otra calle no bloqueada para llegar a mi destino. No puede llegar allí de ninguna manera, obtuve de respuesta. Esta es un área de seguridad. Todo el mundo ha sido evacuado esta mañana. Todo civil sorprendido en el área será tiroteado de inmediato. Yo estaba atónito. ¿Qué le había sucedido a Catherine y a los demás? Al parecer, las autoridades militares habían extendido el perímetro de seguridad del Pentágono, sin previo aviso, de 2 a 3 millas. Nuestro taller estaba a más o menos media milla del perímetro original y nunca se nos ocurrió que pudiesen ampliarlo. Pero lo habían hecho para evitar que la organización pudiese plantar una bomba lo suficientemente próxima como para demoler el Pentágono. De hecho, consideré el perímetro formal adecuado para la protección de nuestras cabezas de 60 kilotones, ya que el Pentágono desde hacía mucho tiempo estaba equipado con ventanas blindadas y cemento. Había estado intentando, sin éxito, introducir una bomba dentro de ese perímetro desde que llegué a Washington desde California. Conduje hasta nuestro punto de reunión de seguridad en Alexandria, pero no había nadie, ni ningún mensaje. No tenía forma de contactar con el comando de operaciones de Washington, y poder saber dónde se encontraban Catherine, Bill y Carol, porque todo nuestro equipo de comunicaciones se encontraba en el taller. Pero el hecho de que no estuviesen en el lugar de encuentro de seguridad me otorgó la firme certeza de que habían sido arrestados. Ya había pasado la medianoche, pero me dirigí inmediatamente al norte de nuevo, hacia el área donde los evacuados con los que me había cruzado estaban atascados. Pensé que me podría informar alguien de la vecindad acerca de nuestro taller, de lo que le había sucedido a mis camaradas. Era una idea estúpida y peligrosa, fruto de mi desesperación, y probablemente tuve suerte debido a que un convoy militar tenía tan atascada la autopista que me vi obligado a salir y dormir hasta la mañana. Cuando pude llegar finalmente al área de refugiados más tarde, me di cuenta de que la posibilidad de obtener información era bastante pequeña. Un mar de tiendas del ejército se había instalado en el gigantesco parking de un supermercado adyacente. A todo lo largo del borde del campamento había un gran número de váteres portátiles, coches de civiles con todas sus pertenencias y soldados.
Di vueltas por los alrededores durante casi 3 horas y no vi ningún rostro familiar. Lo intenté, preguntando a gente al azar, pero no llegué a nada. La gente tenía miedo y solo me daban evasivas o ninguna respuesta. Eran unos miserables asustados y nadie quería más problemas de los que tenían, y cualquier pregunta que se refiriese a arrestos, podían traerles complicaciones. Cuando pasé por delante de una tienda, como el doble de las restantes, escuché sollozos apagados y llantos histéricos que venían de dentro, mezclados con risas masculinas fuertes y burlas. Había una docena de soldados negros formados en la puerta, en fila, a la entrada. Paré para averiguar lo que sucedía, justo cuando 2 soldados negros sonrientes pasaban por la puerta de la tienda al interior, llevando una muchacha blanca aterrorizada, llorando, de unos 14 años. La fila de violadores avanzó un paso adelante. Corrí hacia un oficial blanco que llevaba insignias de mayor, que estaba de pie a unas 50 yardas. Empecé a protestar, indignado por lo que estaba pasando, pero antes de acabar la frase, el oficial se dio la vuelta con la cara avergonzada y se marchó en dirección opuesta. 2 soldados blancos, cercanos, miraron al suelo y desaparecieron entre 2 tiendas. Nadie quería ser sospechoso de racismo. Luché contra el instinto de sacar mi pistola y empezar a disparar contra todos los que veía, y después me marché. Conduje hasta un lugar en el que estaba razonablemente seguro que habría gente de la organización. La vieja tienda de regalos de Georgetown. Estaba justo en las afueras del nuevo perímetro de seguridad del Pentágono. Llegué allí en el atardecer y llevé la camioneta a la entrada trasera. Había bajado de la camioneta y encaminé mis pasos, en la sombra, hacia la entrada trasera del edificio, cuando el mundo que me rodeaba se iluminó, casi como si fuese mediodía. Primero fue un fogonazo de una luz intensa, después un destello más débil con sombras móviles que cambiaba de blanco a amarillo y a rojo en solo unos segundos. Corrí al callejón, para poder tener así una visión sin obstrucciones del cielo. Lo que vi me heló la sangre y me puso los pelos de la nuca de punta. Una cosa enorme, creciente, brillante, bulbosa, con manchas de color rojo rubí atravesada por franjas oscuras y también moteado con un patrón sospechoso de áreas más brillantes naranjas y amarillas, se elevaba en el cielo del norte envolviendo su luz ominosa de sangre sobre el terreno. Era verdaderamente la visión del infierno. Según la miraba, la gigantesca bola de fuego se expandió y elevó, y una columna negra, como el vapor de un inmenso hongo, se hizo visible debajo de ella. Lenguas de fuego de un brillo eléctrico podían verse como bailando y destellando en toda la superficie de la columna. Eran como relámpagos enormes, pero con la distancia no se podía oír el estallido del trueno. Cuando finalmente llegó el ruido, era como un sonido ahogado y amortiguado, aunque arrollador, el tipo de sonido que uno esperase oír de un superpotente terremoto convirtiendo en ruinas una ciudad. Me di cuenta de que estaba siendo testigo de la aniquilación de la ciudad de Baltimore, a 35 millas de distancia, pero no podía entender la enorme magnitud de la explosión. ¿Podía haber causado eso una de las bombas de 60 kilotones? Parecía más bien una bomba de megatones. Los informes de noticias gubernamentales aseguraron que la ojiva que había destruido la ciudad de Baltimore, matando más de 1 millón de personas, así como el arrasamiento que había destruido más de 2 docenas de las ciudades más importantes de América en el mismo día, las habíamos puesto nosotros. También dijeron que el gobierno había contraatacado y destruido el nido de víboras racistas en California. Como se observó, ambas cosas resultaron falsas, pero fue hace solo 2 días cuando me enteré de la historia completa sobre lo que había sucedido. Mientras tanto, y con un gran sentimiento de desesperanza, otra media docena y yo, reunidos junto al aparato de televisión, en la oscuridad de la tienda de regalos, ya tarde esa noche, fue cuando escuchamos una emisión anunciando con satisfacción la destrucción de nuestra zona liberada en California. Era un judío, que se dejaba llevar por la emoción, nunca había visto ni oído nada parecido. Después de un solemne recorrido por las ciudades que habían sido atacadas ese día, con estimaciones preliminares de muertos, ejemplo y en Detroit donde los felones racistas le dieron con 2 de sus misiles, asesinaron a 1,4 millones de inocentes americanos, mujeres y niños de todas razas y, se centró en Nueva York. En ese momento las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos y se le rompió la voz. Entre sollozos y con un hilo de voz, dio la noticia de que 18 explosiones nucleares diferentes, habían arrasado Manhattan y sus alrededores en un radio de aproximadamente 20 kilómetros con una estimación de 14 millones de muertos y otros 5 millones que se esperaba muriesen debido a las enfermedades radioactivas en los próximos días.
Entonces cambió al idioma hebreo y comenzó a cantar una tonada extraña, como lamentándose, según derramaba lágrimas por sus mofletes y se daba golpes en el pecho con el puño. Segundos después de esto, se recobró y su conducta cambió completamente, sustituyéndola por un odio incendiario hacia aquellos que habían destruido su amada ciudad judía Nueva York. Entonces su expresión se tornó en una sonrisa de gran satisfacción y de gorgojeo exultante: pero nos hemos vengado del enemigo y los hemos aniquilado. Una y otra vez a través de la historia las naciones se han levantado contra nosotros y han tratado de expulsarnos o matarnos, pero siempre hemos triunfado al final. Nadie se nos puede resistir. Todos aquellos que lo intentaron, Egipto, Persia, Roma, España, Rusia, Alemania, fueron destruidas y siempre hemos resurgido triunfantes de las ruinas. Siempre hemos sobrevivido y prosperado y ahora hemos aplastado totalmente a los últimos que alzaron sus manos contra nosotros. Así como Moisés castigó a los egipcios, igualmente hemos castigado a la organización. Su líquida lengua acarició sus labios y sus ojos pestañearon con un brillo siniestro según describía la aniquilación que decía se había llevado a cabo en California esa misma tarde. Su superioridad racial no les ayudó en nada cuando disparamos cientos de misiles nucleares en los puntos fuertes de los racistas, balbuceó el locutor. La chusma blanca cayó como una mosca. Solo podemos esperar que se diesen cuenta en los últimos momentos de que muchos de los soldados leales que oprimieron los botones de lanzamiento de los misiles eran negros o chicanos o judíos. Sí, los blancos y su orgullo criminal han sido barridos en California, pero ahora debemos seguir matando a los racistas allí donde se encuentren para que la armonía racial y hermandad pueda volver a instaurarse en América. Debemos matarlos. Matarlos. Matar. Y... Después cambió al hebreo de nuevo y su voz se alzó y se hizo más violenta. Se levantó y se dirigió a la cámara, como una encarnación de odio puro, según mascullaba en su idioma, perdigones de saliva le salían de la boca y se derramaban por su barbilla. Este actuar debió molestar a algunos de sus colegas menos emocionales porque fue cortado de pronto en medio de un bramido y sustituido por un gentil, que continuó dando información sobre los muertos estimados hasta temprano por la mañana. Gradualmente, durante las siguientes 48 horas, nos dimos cuenta de la verdadera historia de ese jueves mortífero, desde posteriores noticias del gobierno y por nuestras propias fuentes. Las primeras y más importantes noticias que recibimos fueron el viernes por la mañana en un mensaje codificado del Comando Revolucionario a todas las unidades de la organización en todo el país. California no había sido destruida. Vandenberg había sido aniquilada, y 2 grandes misiles habían caído en la ciudad de Los Ángeles, causando muerte y destrucción por todos lados, pero por lo menos el 90% de la gente en la zona liberada habían sobrevivido, en parte porque les avisaron con algunos minutos de antelación del peligro y habían podido ir a los refugios. Desgraciadamente a la gente de otras partes del país, no se les dio aviso y la cifra total de muertos incluyendo a los que murieron por quemaduras y radiación en los últimos 10 días era de aproximadamente 60 millones. Los misiles que causaron estas muertes, no fueron, sin embargo, nuestros, excepto en el caso de la ciudad de Nueva York, que recibió un ataque en aluvión, primero desde Vandenberg y después desde la Unión Soviética. Baltimore, Detroit, y otras ciudades americanas que fueron bombardeadas, incluyendo Los Ángeles, fueron víctimas de misiles soviéticos. ¿Fue Vandenberg el único objetivo local al que atinó el gobierno de los Estados Unidos? La cadena de cataclismos provocó una extraordinariamente penosa decisión del Comando Revolucionario. Los informes recibidos por el CR en la primera semana de este mes, indicaban una inclinación gradual y continuamente sospechosa del balance de poder de la facción militar en el gobierno, la cual quería evitar un enfrentamiento nuclear con nosotros, hacia la facción judía, que pedía la inmediata aniquilación de California. Los judíos temían que de otra manera, el incipiente punto muerto, zona de nadie, entre la zona liberada y el resto del país vendría a ser permanente, lo cual significaría en todo caso una victoria nuestra. Para prevenir esto, trabajaron en la sombra en la forma en que acostumbraban, discutiendo, amenazando, sobornando y presionando a cada oponente, uno cada vez. Habían triunfado ya en lograr el reemplazo de muchos altos generales por los suyos propios, y el CR creyó entonces que la última oportunidad de evitar una guerra total de misiles nucleares, con las fuerzas gubernamentales se había esfumado. Así que nos decidimos a adelantarnos. Atacamos primero, pero no a las fuerzas gubernamentales. Lanzamos nuestros misiles desde Vandenberg, excepto media docena que pegaron a Nueva York, contra 2 objetivos.
Israel y la Unión Soviética. Tan pronto como nuestros misiles fueron lanzados, el CR lo comunicó al Pentágono por medio de una línea directa de teléfono. El Pentágono, lógicamente, lo confirmó desde sus pantallas de radar, y no tuvo otro remedio que seguir a nuestra primera salva de disparos con un ataque total e inmediato contra la Unión Soviética, en un intento de destruir su máximo potencial. La respuesta soviética fue horrenda pero puntual. Nos lanzaron todo lo que les quedaba, pero simplemente, no fue suficiente. Muchas ciudades americanas, incluyendo Washington y Chicago, fueron aniquiladas. Lo que consiguió la organización al precipitar esta cadena desgraciada de acontecimientos se resume en 4 puntos. Primero, al alcanzar Nueva York e Israel, habíamos pegado completamente a 2 de los principales centros neurálgicos del judaísmo, y les llevaría bastante tiempo restablecer una cadena de comando y reorganizarse. Segundo, al forzarlos a tomar una acción decisiva, cambiamos el balance de poder en el gobierno americano muy sólidamente de nuevo hacia los líderes militares. Para todos los efectos prácticos, el país se encuentra bajo gobierno militar. Tercero, provocando un contraataque soviético, conseguimos mucho más en cuanto a descolocar al sistema en este país, y rompimos el patrón de vida cómodo de las masas, mucho más que si hubiéramos utilizado nuestras armas locales, y además todavía nos quedan la mayoría de nuestras cabezas nucleares de 60 kilotones. Esto sería de una enorme ventaja en los días venideros. Cuarto, habíamos eliminado un espectro que colgaba sobre nosotros antes. El fantasma de una intervención soviética después del enfrentamiento entre el sistema y nosotros. Nos arriesgamos enormemente, naturalmente. Primero, que California sería devastada en el contraataque soviético, y segundo, que los militares americanos perdieran la calma y utilizasen su arsenal nuclear a pesar de que, excepto Vandenberg, no había otra amenaza nuclear a ser neutralizada. En ambos casos, la suerte de la guerra había sido moderadamente benevolente con nosotros, a pesar de que la amenaza del ejército no se ha terminado ni mucho menos. Lo que perdimos, sin embargo, es sustancial. Sobre 1/8 de los miembros de la organización, y casi 1/5 de la población blanca del país, por no mencionar el número desconocido de millones de parientes raciales en la Unión Soviética. Afortunadamente el mayor número de muertes en este país ocurrió en las grandes ciudades, las que son en la mayoría no blancas. Sea como fuese, la situación estratégica de la organización con respecto al sistema ha mejorado enormemente, y eso es lo que realmente cuenta. No nos importa el número de bajas que tengamos siempre que le provoquemos al sistema un número proporcionalmente mayor. Todo lo que importa, al fin y al cabo, es que cuando el hombre finalmente desaparezca, el último batallón en el campo de combate sea nuestro. Finalmente, hoy he localizado a Bill, y me enteré de lo que sucedió en el taller de imprenta durante la evacuación. Él también ha sufrido una gran pérdida personal, y su historia fue breve pero concisa. La evacuación del área expandida del perímetro de seguridad del Pentágono se hizo sin previo aviso. Sobre las 11 de la mañana del día 7 de septiembre, los tanques irrumpieron por sorpresa en las calles y los soldados comenzaron a llamar a todas las puertas, dando a los ocupantes solo 10 minutos para el abandono de sus viviendas. Fueron muy duros con los que no se movían rápidamente. Bill, Carol y Catherine estaban imprimiendo panfletos de propaganda en la imprenta, cuando vinieron los tanques y tuvieron el tiempo justo para esconder el cuerpo del delito bajo una lona, antes de que 4 soldados negros entraran al taller. Como las tropas no se dedicaban al registro de los edificios, era presumible que todo habría ido sin problemas en el taller, ya que ninguno de los negros había dicho nada a Catherine, que estaba empaquetando con hastío alguna de sus ropas y cosas personales. Catherine no le dijo nada al negro, pero la mirada helada que le lanzó, aparentemente le tocó su dignidad humana. Empezó con la cantinela: ¿qué pasa, Bailey? ¿No te gustan los negros? Frase que los negros se habían dado cuenta de que funcionaba de maravilla con las chicas blancas de educación liberal, que están desesperadamente temerosas de ser consideradas racistas si rechazan cualquier acoso de los negros en celo. Cuando Catherine intentó pasar por la puerta del taller, cargando 2 pesadas maletas, el negro le bloqueó la salida e intentó meter la mano por debajo de su vestido. Dio un salto atrás y le propinó al negro una patada en la entrepierna, que inmediatamente le enfrió los ánimos, pero fue demasiado tarde. Había notado la funda de la pistola que llevaba Catherine en el muslo. Entonces avisó a gritos a sus compañeros, y ambos bandos comenzaron a disparar al mismo tiempo. Mientras Catherine y Caron disparaban sus pistolas, Bill los barrió con una escopeta recortada.
Los 4 negros estaban heridos mortalmente, no sin antes haber herido a cada uno de los 3 blancos. Uno de los negros salió anonadado fuera del taller antes de caer, y Bill, que era el menos herido, se dio cuenta de que Catherine estaba más allá de toda posibilidad de ser socorrida cuando se vio obligado, junto con Carol, a huir por la parte trasera del taller. Se escondieron en el ático de un edificio adyacente, y los que los buscaban no pudieron encontrarlos. Carol pronto empezó a debilitarse tanto por las heridas que no se podía mover, y Bill no estaba mucho mejor. La noche del día siguiente, se deslizó penosamente de su esconderijo y a duras penas encontró agua potable, comida y algún que otro medicamento que había encontrado en los edificios vacíos de la vecindad, antes de volver con su esposa. Carol murió al 4.º día, y pasaron otros 5 días antes de que Bill recuperase fuerzas para marcharse del ático y salir del área de seguridad. Yo sé que Bill nunca me mentiría, así que tuve el consuelo de saber que Catherine no cayó en manos del enemigo viva. Lo que he de hacer ahora es dedicarme con toda devoción, el tiempo que me quede, a asegurarme de que ella no ha muerto en vano.